Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con un viaje que permitió encontrar algo que nadie estaba buscando, pero cuyo hallazgo cambió la vida de muchas personas. De la mano con eso, algunos secretos de la biología quedaron al descubierto, lo que ha permitido entender mejor cómo funcionan las células. El viaje termina con un recordatorio sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas sometidos a las presiones del extractivismo y cómo el patrimonio natural no solo consiste en aquello que podemos ver a simple vista. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Paola y Sergio Ibáñez. A mediados del siglo pasado, las investigaciones sobre el estado de la biosfera impulsaron varias misiones científicas a los rincones más alejados y remotos del planeta. Expediciones a ambos polos, a las zonas más espesas de la selva amazónica y a África, buscaban comprender mejor la ecología de aquellos remotos lugares, y en el caso de que existieran asentamientos humanos que vivían aislados ahí, entender un poco mejor su genética y fisiología. Ese era el contexto científico que marca el inicio de esta historia. En 1964, el gobierno de Canadá se embarcaba en una expedición médica inédita llamada METEI, Medical Expedition to Easter Island. Apoyado por la Organización Mundial de la Salud, investigadores de diferentes áreas y encabezados por el Dr. Stanley Scornia, durante 2 meses tomarían muestras de sangre y harían análisis a los pobladores de la isla de Pascua o Rapa Nui, una isla chilena de menos de 164 kilómetros cuadrados y uno de los territorios más aislados del mundo. La idea del Dr. Scornia era estudiar a una población pequeña y aislada, y la isla de Pascua parecía el lugar ideal para esos propósitos. Lo que los investigadores canadienses, sin embargo, no sabían era que una rebelión política sin precedentes los esperaba en la isla. En aquella época, la isla de Pascua era visitada una vez al año por el buque chileno Presidente Pinto, y sus habitantes estaban muy descontentos con el gobierno de la administración. Así, cuando el buque canadiense HMCS Cape Scott atracó el 13 de diciembre de 1964, los residentes de la isla llevaban más de un año sin la visita del barco Presidente Pinto, ya que aparentemente tenía un desperfecto mecánico. Las reservas de harina, té, azúcar, aceite y otros suministros, desde zapatos hasta antibióticos, se habían agotado y la crisis era total. El gobernador de la isla, el capitán de corbeta Jorge Portilla, desesperado por la situación que estaba enfrentando, recurrió al comandante del Cape Scott, Anthony Law, para pedirle que donara parte de las provisiones de la misión canadiense y así repartirlas entre los habitantes de la isla. El sábado 19 de diciembre, 200 cajas con alimentos fueron repartidas por la propia tripulación del buque canadiense, generando una confianza que a la larga sería fundamental entre los isleños y los investigadores médicos. Por otro lado, el Consejo Administrativo de la isla había autorizado la toma de muestras y se había comprometido también a alentar la colaboración de los habitantes de la isla, pero pusieron ciertas condiciones. No debían realizarse exámenes ginecológicos de manera rutinaria y no se extraerían más de 40 mililitros de sangre desde los adultos. A pesar de estas condiciones, la resistencia y el descontento no amainaban, ni siquiera con la comida.
El trato que recibían los pascuenses por parte de las autoridades chilenas los tenía profundamente molestos. No podían salir de la isla sin autorización, y los canadienses informaron que, en el primer encuentro con los isleños, estos dijeron en castellano "chileno malo". En este contexto adverso a los investigadores, los pascuenses decidieron rebelarse y elegir a su propio alcalde, algo que no estaba autorizado por el gobierno chileno. El lunes 28 de diciembre, día en que debía comenzar la toma de muestras, dos emisarios se acercaron al campamento científico para comunicar que el líder político de la isla, Alfonso Rapu, no autorizaría el inicio de los exámenes hasta el 16 de enero, día en que se elegiría finalmente un alcalde. En este punto, el doctor Scornia decidió ir en persona y convencer a una familia para comenzar sus estudios. Su arriesgada maniobra fue exitosa y muy pronto otras familias se incorporaron a los exámenes y los investigadores lograron mantenerse dentro del plazo estipulado. Durante su ejecución, la misión Metei contó con el apoyo de muchos miembros de la comunidad Rapa Nui, quienes trabajaron junto con los investigadores y como intérpretes, pero también asistiendo en la toma de muestras y en el laboratorio, lavando el material de vidrio y preparando medios de cultivo. Además, se tomaron fotos de todos los habitantes y se recolectaron muestras de sangre, saliva y heces. El médico radiólogo hizo unas 3.450 radiografías en 33 días. Por último, se tomaron muestras del suelo en busca de tétanos, pero al no encontrar nada, el doctor George Nogadry, microbiólogo de la misión, decidió dividir la isla en 67 cuadrantes y tomar del centro de cada uno de ellos una cucharada de tierra para realizar pruebas más completas una vez que estuvieran de vuelta en Canadá. Los 2 meses de la expedición llegaron a su fin y al terminar, la misión había examinado a casi la totalidad de los habitantes de Rapa Nui. Sin embargo, la misión solo se entendería completa cuando se repitiera un viaje similar décadas después, haciendo el mismo tipo de análisis en la misma población, un ejercicio que nunca tuvo lugar. La mayor parte de los datos quedaron archivados y la historia de la misión Metei quedó relegada a un poco más que una anécdota. Habían transcurrido 8 años desde la misión, cuando en 1972 las muestras de tierra tomadas en Rapa Nui llegaron a manos del Dr. Suren Segal, quien trabajaba para una pequeña empresa farmacéutica de Montreal llamada The Ayerst. El Dr. Suren Segal había nacido en Kusav, India, que es un pueblo muy pequeño y que hoy forma parte de Pakistán. Su padre, Sita Ram Segal, poseía y dirigía una fábrica farmacéutica que producía aspirina y otros medicamentos que se distribuían por toda la India. Motivado por el negocio de su padre y su deseo de ayudar a tantas personas como le fuera posible, a los 16 años Suren entró a estudiar farmacia y a los 21 comenzó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, donde se recibió en 1957. 2 años después, comenzó a trabajar como científico en The Ayerst, empresa a la que llegaron las muestras de tierra de la isla de Pascua. Las muestras fueron diluidas en agua estéril y se sembraron en placas de cultivo para luego, desde una de ellas tomadas en la zona de Bayatare, aislar una cepa de bacteria de la especie Streptomyces hygroscopicus. Confirmaron que esta cepa de bacteria era capaz de inhibir el crecimiento de varias especies de hongos a través de la secreción de una compleja molécula que fue bautizada como rapamicina, en honor a Rapa Nui. El laboratorio farmacéutico de Ayerst comenzó a desarrollar la rapamicina como un fármaco antifúngico, pero pronto se dieron cuenta de que también era un potente supresor del sistema inmune, lo que era completamente contraproducente pensando en una aplicación farmacológica en seres humanos. Alguien con una infección con hongos no quiere que su sistema inmune se apague. Este hallazgo hizo que las propiedades antifúngicas de la rapamicina fueran olvidadas, y Suren Segal envió una muestra del medicamento al Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos para que hicieran algunos análisis. Estos demostraron que, en combinación con la quimioterapia, la rapamicina tenía un efecto impresionante contra los tumores sólidos. La rapamicina fue rápidamente designada como un fármaco prioritario por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Se trataba de una clase totalmente nueva y prometedora de agente anticancerígeno, pero el desastre pronto llegó. Mientras los investigadores de The Ayerst estaban luchando para desarrollar una formulación intravenosa para su uso en ensayos clínicos, la gerencia de la compañía tomó una decisión fatídica. Como parte de un plan de ajuste presupuestario,
Las instalaciones de investigación y desarrollo serían consolidadas en un único laboratorio, lo que implicaba cerrar las instalaciones de Montreal, donde estaban trabajando con la rapamicina. En 1982 despidieron al 95% de los empleados, cerraron el laboratorio y quienes se quedaron fueron trasladados a Princeton, New Jersey, Estados Unidos. El programa de investigación de la rapamicina fue terminado y la orden de la gerencia fue clara. Todas las muestras debían ser destruidas. Sin una fuente de droga, todos los estudios que el Instituto Nacional del Cáncer tenía planeados se detuvieron. 5 años después, en 1987, la empresa farmacéutica de Ayers se fusionó con otra empresa, Wyeth, y la nueva administración se mostró muy abierta a desarrollar nuevos proyectos. En mayo de 1988, Suren Segal habló con sus nuevos jefes acerca de la rapamicina y sus prometedoras propiedades como inhibidor del sistema inmune y droga anticancerígena. Sonaba fascinante, pero se suponía que todas las muestras habían sido destruidas al cerrar el laboratorio de Montreal, ¿no? Pues no. Suren Segal fue a su casa y desde el refrigerador de su cocina sacó las muestras de rapamicina que había salvado de la destrucción y que habían estado guardadas en el congelador durante 5 años. ¿Estarían funcionando todavía? Los jefes de Segal lo autorizaron a enviar algunas muestras a diferentes laboratorios y realizar algunas pruebas en animales, las que confirmaron que la rapamicina era un potente inhibidor del sistema inmune, una aplicación que parece muy poco útil, con una notable excepción: los trasplantes de órganos. El rechazo de un órgano luego de un trasplante es una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de cirugías y se producen cuando el sistema inmune del receptor del órgano no reconoce como propio al órgano trasplantado. Para evitar el rechazo, los tratamientos con drogas que suprimen la respuesta inmune son fundamentales y la rapamicina parecía particularmente buena haciendo ese trabajo. La pregunta del millón era: ¿qué le hace la rapamicina a las células? Esta pregunta ciertamente requería un nivel de dedicación y acceso a laboratorios que Suren Segal no tenía, por lo que decidió armar varios sobres en los que incluyó toda la información sobre la rapamicina, algunas muestras de la droga, y los envió a varios laboratorios de Estados Unidos. Uno de los laboratorios que recibió las muestras de rapamicina fue el que dirigía el Dr. Solomon Snyder, neurocientífico especializado en neurofarmacología y que trabajaba en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Por esa época, el estudiante David Sabatini, que trabajaba con Snyder, tenía que decidir su tema de tesis, por lo que solicitó una reunión para discutirlo. Snyder lo quedó mirando en silencio durante un buen rato y luego le dijo: «Bueno, David, aquí trabajamos en el cerebro». Y Snyder volvió a guardar silencio. Sabatini entendió que ese era el final de la reunión y salió un tanto aliviado, pues la neurociencia era lo que le interesaba, pero también bastante nervioso, entendiendo que él mismo debía proponer un tema de tesis. Por esa época, algunos estudiantes del laboratorio de Snyder usaban la rapamicina que les había enviado Suren en algunos experimentos, y Sabatini dio con un cuaderno que venía con las muestras. Ese cuaderno incluía información bibliográfica relevante acerca de los efectos inhibidores de la rapamicina sobre el sistema inmune y las células cancerosas. En la portada del cuaderno había un post-it que venía firmado por Suren y que decía «Buena suerte». Sabatini decidió que su tesis consistiría en encontrar el blanco de la rapamicina en el cerebro de las ratas. Para hacer esto, Sabatini utilizó una versión radioactiva de la rapamicina y la mezcló con proteínas de cerebro de rata, cientos de cerebros. Finalmente logró identificar una proteína a la que la rapamicina se unía, una que ni siquiera estaba en las bases de datos. Nadie se había fijado nunca en ella. En paralelo, otros laboratorios también descubrieron esta proteína y finalmente le pusieron un nombre consenso: mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin, blanco mecanístico de la rapamicina, o en castellano, mTOR. Una cosa interesante de la proteína mTOR es que no solo está en el cerebro, está en todas y cada una de las células de nuestros cuerpos. Como a nadie le había interesado antes, no existía información sobre su papel dentro de las células, pero quedaba claro que la rapamicina bloqueaba su acción. Desde el descubrimiento de mTOR a mediados de la década de 1990, su papel comenzó a ser caracterizado lentamente, y hoy sabemos que esta proteína actúa como un punto central de integración de diferentes tipos de señales,
así como también de los niveles celulares de nutrientes, oxígeno y energía. De esta forma, mTOR es un regulador central del metabolismo y la fisiología de los mamíferos, con papeles importantes en la función de los tejidos, incluidos el hígado, los músculos, el tejido adiposo y el cerebro. De manera interesante, la función de mTOR está desregulada en enfermedades como la diabetes, obesidad, depresión y ciertos tipos de cáncer. Cuando una célula tiene bajos niveles de nutrientes o energía, por ejemplo, se producen ciertas señales que inhiben la acción de mTOR, lo que tiene como efecto el que las células entren en reposo y se activan algunos mecanismos que permiten reciclar moléculas dentro de las células, algo que los biólogos conocen como autofagia. Y la rapamicina, al inhibir a mTOR, imita los efectos de los bajos niveles de nutrientes y energías, poniendo en pausa las células e impidiendo, por ejemplo, que se dividan. Por eso la rapamicina funciona como un inmunosupresor. Al inhibir la acción de mTOR, los linfocitos T no pueden terminar de madurar, lo que resulta particularmente útil en el caso de los trasplantes, y funcionaba tan bien que la rapamicina terminaría obteniendo la aprobación de la FDA para la supresión del sistema inmune en los trasplantes de riñón en 1999. Y no solo eso, otros médicos pronto se dieron cuenta que la rapamicina podía tener usos en otra área, la cirugía cardiovascular. A mediados de la década de 1980, se había desarrollado un nuevo dispositivo para la cirugía cardiovascular llamado stent, que es básicamente una malla metálica que se introduce dentro de una arteria en el corazón, donde la malla se expande para dilatar la arteria y evitar que la sangre deje de circular cuando esa arteria está parcialmente obstruida. El problema es que pronto se descubrió que los stent producían una respuesta inflamatoria local, conocida como reestenosis, que producía el engrosamiento de la arteria en la zona donde estaba puesto el stent, por lo que la solución era solo pasajera. A un médico se le ocurrió recubrir los stents con rapamicina y voilà, no más inflamación y por lo tanto stents más duraderos. Este tipo de stents, que lentamente liberan una droga, han permitido que estos dispositivos cumplan su función durante más tiempo y por lo tanto las personas deben someterse al procedimiento de manera menos frecuente. El año 1998, el Dr. Suren Segal fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4 y sus médicos habían pronosticado que no viviría más de 6 meses. Suren se jubiló para irse a tratar a Seattle, aunque siguió trabajando como consultor externo en la empresa para la que trabajó toda su vida. Mientras estaba en Seattle, realizó una visita al área de pediatría del hospital donde se estaba tratando y conoció a muchos niños que habían recibido un trasplante de riñón y que estaban siendo tratados con rapamicina. El médico a cargo de esos niños presentó a Suren como el hombre que había contribuido a salvar sus vidas, el hombre de la rapamicina. Los padres de los niños pedían conocerlo y estrecharle la mano. Ese evento fue muy importante para Suren, pues pudo confirmar de primera mano cómo la rapamicina estaba mejorando la vida de cientos de familias, parte del anhelo que tenía cuando comenzó a estudiar en la India, mejorar la vida de las personas. Y la rapamicina, su droga, lo estaba haciendo. Aunque la acción de la rapamicina y la función de mTOR sean complejas e intrincadas, se había empezado a estudiar su uso potencial como droga supresora de tumores en condiciones en las que no afectara al sistema inmune, algo que se consigue dosificando de manera correcta la droga. Suren estaba muy al tanto de estos avances, así que decidió automedicarse con rapamicina como complemento del tratamiento de quimioterapia que estaba siguiendo para su cáncer de colon. Pasaron los 6 meses que los médicos le habían dado, y luego 6 meses más, luego 1 año y luego otro. El Dr. Suren Segal murió finalmente el 21 de enero del año 2003, convencido de que la rapamicina le había ayudado a extender su tiempo de vida mucho más allá de lo que los médicos habían pronosticado. Sin embargo, Suren sabía muy bien que no podía separar los efectos de la quimioterapia de los potenciales efectos benéficos de la rapamicina, y como buen científico, siempre pidió que se hicieran ensayos clínicos rigurosos para demostrar si la rapamicina podía ser en efecto un buen apoyo para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Si bien la rapamicina había mostrado algunos resultados muy interesantes en ensayos de laboratorio, su efectividad en ensayos clínicos resultó más bien modesta, debido en parte a la baja solubilidad de la rapamicina. Algunos análogos, sin embargo, que también inhiben a mTOR, han mostrado mejores resultados,
y se han utilizado con relativo éxito para tratar carcinoma de células renales en etapa avanzada, cáncer de mama avanzado y tumores neuroendocrinos del páncreas. No solo eso, el descubrimiento de mTOR y su importante papel en la fisiología de los mamíferos ha permitido generar otras drogas no relacionadas con la rapamicina, pero que igual que ella inhiben a mTOR. De esta manera, la droga que fue encontrada en una muestra de tierra en la isla de Pascua tiene propiedades antifúngicas, inhibitorias del sistema inmune y anticancerígenas. Pero la historia no termina aquí, ya que se han descubierto otros aspectos muy interesantes de la rapamicina vinculados con el envejecimiento. Entre los años 2004 y 2005, nuevos estudios mostraron que la rapamicina podía alargar la vida de levaduras, moscas y gusanos, y en el año 2009 se describió un efecto similar en ratones. La administración de dosis bajas de rapamicina durante la vejez en los ratones conseguía alargar su vida, principalmente a través de la modulación de las vías de señalización que dependen de insulina. Esas investigaciones fueron extendidas el año 2016, cuando investigadores de la Universidad de Washington lograron resultados bastante impresionantes trabajando también con ratones. Los ratones de laboratorio pueden vivir usualmente entre 28 y 34 meses. Para el estudio en cuestión, los ratones comenzaron a recibir rapamicina a los 20 meses de edad y durante 3 meses. Otro grupo de ratones recibió un placebo. Al comparar ambos grupos de animales, se determinó que los que recibieron la droga vivieron más que los que no la recibieron, con uno de ellos en particular, llamado Ike, en honor a un familiar de uno de los investigadores, que logró vivir la friolera de 46 meses, que en términos de longevidad humana sería equivalente a que una persona viviera por 140 años. Sin embargo, los investigadores llaman a la precaución con respecto a estos hallazgos, entendiendo que la noticia podría ser que más de alguien se lanzara a tomar rapamicina por su cuenta. Los efectos adversos del estudio fueron bastante preocupantes en algunos casos y aún no hay datos clínicos en humanos que permitan conocer más detalles sobre estos efectos, tanto positivos como negativos, del uso de la rapamicina para aumentar la longevidad ni su dosificación o régimen terapéutico. Por ahora se ha propuesto que la rapamicina podría imitar lo que hace la restricción calórica en cuanto a sus efectos en la longevidad y envejecimiento. De esta forma, las mismas vías de señalización que funcionan durante los episodios de restricción calórica y que tienen un impacto positivo en la longevidad podrían activarse con la rapamicina, que estaría imitando los efectos de la restricción calórica. Si bien hoy la rapamicina, junto con la metformina, es una de las drogas más prometedoras en la investigación mundial sobre envejecimiento, es importante mencionar que no existen hasta la fecha estudios clínicos en marcha que pretendan estudiar ese rol. No obstante, el impacto que esta droga ha tenido ha sido impresionante, no solo por sus usos clínicos, sino que también por haber guiado a los científicos en el descubrimiento de mTOR y su importante rol regulador dentro de las células. Nada mal para una droga que estuvo a punto de ser desechada y que debió esperar pacientemente su minuto en un refrigerador. Por último, es necesario mencionar que los habitantes de la isla de Pascua no reciben nada por el éxito comercial de la rapamicina, droga cuya patente pertenece actualmente a Pfizer. Los recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos de un determinado país son cada vez más valiosos en el desarrollo de recursos biológicos como enzimas, genes o moléculas pequeñas. Estos se pueden utilizar en muchas áreas, incluyendo la producción de cultivos, el desarrollo de drogas, la producción de productos químicos especializados o el procesamiento industrial. La distribución justa y equitativa de estos beneficios es una prioridad para los países ricos en biodiversidad y la comunidad internacional, que garantice que cuando algún producto de esta naturaleza sea descubierto en un territorio, los habitantes de ese territorio puedan tener acceso a los beneficios económicos derivados de la comercialización de tal producto. En este sentido, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización es un acuerdo mundial que implementa las obligaciones de acceso y de participación en los beneficios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hasta ahora, el protocolo ha sido firmado por 130 países, aunque Chile no forma parte de ese grupo. Si bien existen algunas críticas a los acuerdos del protocolo,
que podrían hacer que ciertos procesos sean demasiado burocráticos, es una de las pocas herramientas que existen para proteger el patrimonio genético de un territorio, particularmente cuando hay intereses comerciales. Casos como el de la rapamicina han ocurrido antes, como por ejemplo lo que pasó con las alstroemerias, plantas con flores que se venden con fines ornamentales y cuyos derechos de comercialización están actualmente en manos de varias compañías holandesas, que crearon variedades comerciales que son híbridos entre plantas identificadas en Chile y Brasil. Estos híbridos, que tienen varias características deseables, se suman a otras variedades mutantes que han sido obtenidas a partir de plantas identificadas en la zona andina de Sudamérica y Brasil e irradiadas con rayos X. Sin embargo, la protección del patrimonio natural de un país no depende exclusivamente de la firma de acuerdos internacionales. También existe la responsabilidad para identificar y cuidar el patrimonio natural. En el caso de Chile, el desierto de Atacama, un ecosistema único y que esconde una riqueza microbiana insospechada, corre el riesgo de colapsar y de la mano con eso borrar de la superficie del planeta una variedad enorme de microorganismos con características únicas. Es el caso, por ejemplo, del Streptomyces asenjoni, nombrada así en honor al científico chileno Juan Asenjo, una bacteria que produce varios compuestos de interés farmacológico, incluyendo algunas con potencial uso como antibiótico. Sin embargo, la riqueza natural del salar, invisible para quienes no piensan en el mundo microscópico, podría desaparecer si el uso indiscriminado de la escasa agua que existe en esa zona y que se utiliza para la extracción del litio hace colapsar a ese ecosistema único. Y ese escenario no depende de acuerdos internacionales, depende de cómo nosotros replanteemos nuestra relación con la naturaleza y sus recursos. Y así hemos llegado al final de este viaje y esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre con mis agradecimientos para mis queridos patrons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfan von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matuti y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro El Bebo Jorquera, Marcela Martínez, María La Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez y Fernando Polak. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien, recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz, ventilar muy bien todos los espacios, vacunarse cuando les corresponda y por supuesto que la ciencia los acompañe.